buenas tardes. Nosotras somos Valeria y Dayanira. Y nosotras vamos a hablar en perspectiva acerca de la problemática que son los feminicidios. Bueno, vamos a comenzar por exponer por qué consideramos relevante hablar de este tema. En lo personal, ambas creemos que pues es algo que desgraciadamente nos está afectando muchísimo a todas las mujeres, más que nada en Nuevo León. Desde hace mucho tiempo, sin embargo, es ahorita algo muy sonado. ¿Tú qué opinas, amiga? La verdad, pues sí, es algo como que se está dejando más ver, aparte de que se manipulan un poco más las redes sociales. Antes como que pues no había como que tanto Facebook o Twitter, ¿no? Que son más chismosos. Cierto. Los hilos, esos que se arman. Entonces yo creo que ya obviamente los casos se dan más a ver, ¿no? Sí, de plano las redes sociales han sido una herramienta. Un plus. Sí, pero también debemos cuestionarnos si eso es bueno o es malo, porque a veces, es como dices tú, a veces antes no nos enterábamos de qué pasaba. Antes como que, bueno, lo que iba a la televisión, los medios. Exacto, y hasta ahí te quedabas, y ahorita hay mucha gente que de plano hasta expone sus casos en redes sociales y es donde te das cuenta de que realmente vivimos en un lugar que no es tan seguro para nosotras, ¿sí? Bueno, además de esto, ya creo que dejamos muy claro el por qué nos parece algo tan importante, más que nada por cómo nos afecta a todas nosotras en muchos sentidos. Más adelante vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar también acerca de qué nos dicen los expertos, qué nos están diciendo todas estas, ¿cómo se dice? Las estadísticas, de qué tan grave es este problema. Amiga, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a empezar como que a comparar del año 2010, donde dicen que empezó todo como que fue el año más feo, ¿no? Para México, okay, donde sí. empezó todo esto. Según habían dicho que en el año 2010 en Nuevo León solamente había 48 feminicidios, en lo que, o sea, todo el año. Hoy, de enero 2022 a abril 2022, hay 34 feminicidios. Ok. Entonces es como que, ¿cuántos nos falta? ¿14? Probablemente vamos a, ¿cómo se dice? A superar. Alguna este caso, ¿sabes? Y sabes que lo peor, como que el mexicano dice, bueno, superamos lo negativo, pero nunca superamos lo positivo, ¿no? Eso es cierto, siempre, no sé, tenemos una perspectiva tan extraña en ese sentido, y de hecho, tenemos otra estadística más, ¿verdad? Así es. Dicen que en los últimos 50 años aquí en el estado han desaparecido 1.790 mujeres sin localizar en el estado. Eso es un 90% de ellas que fueron desaparecidas después del año 2010. Impresionante, son bastantes vidas, desgraciadamente. Y bueno, por último tenemos que Nuevo León es el segundo estado con más feminicidios. El primero se lo lleva Ecatepec, en el estado de México, y el tercero se lo lleva Veracruz. Wow, no, la verdad sí se ve es muy triste esta situación. Por eso creo, bueno, en este caso, ya viendo las estadísticas, de ello vamos a expresar nuestra postura personal de cómo vemos esta problemática. ¿Quieres empezar tú? No, dale tú. Ok, muy bien. Bueno, tengo poco personalmente metiéndome en este tema de los feminicidios. Creo que, como decíamos al inicio, las redes sociales fueron un gran plus para conocer acerca de este tema. Antes no era tan sonado, a veces simplemente podían pasar los casos y desapercibido totalmente. A pesar de que ya comenzamos con las redes sociales, vemos todos los casos, ahí fue donde yo ya me puse como a meterme más en el tema, a conocer, a saber qué era en sí esta problemática. Y pues ver de qué manera nos afectaba, y desgraciadamente llegas al punto en el que empatizas con eso, porque te das cuenta de que no, el feminicidio pues ya es directamente cuando una persona muere, pero conocemos los como tipo pasos anteriores, vaya, a que pase eso. Y nos vamos también a todo el acoso que viven las mujeres, a todo, pues sí, toda la esta educación que recibes desde casa, ¿no? Sí, también. Hay veces que repites el patrón de que, bueno, mi mamá fue golpeada, mi mamá me decía, a los hombres tienes que hacer caso, y el patrón se repite, ¿no? Sí, o sea, la verdad son muchos factores los que influyen, porque es el machismo, es el patriarcado, es toda esta cultura que tenemos nosotras desde siempre,
y como dices tú, lo normalizamos, desgraciadamente por lo que nos inculcan, y luego te das cuenta del contexto social, de que realmente no estamos seguras, no, o sea, siento yo que por decir a nosotras desde a lo mejor más chiquitas que comenzábamos a salir o a tener amigos, era como, oye, a tal hora no salgas, no te pongas esa falda, no te pongas ese vestido, no vayas con estos amigos. Eran muchas restricciones a comparación de, por decir, si veías a un hombre que podía salir a cualquier hora, regresar a cualquier hora, tomar lo que él quisiera sin tener un miedo tal cual. Y es que siempre dicen, o sea, es que ellos son hombres y tú eres mujer. Ajá, exacto, o sea, lo hacen tal cual por el género. Y me acordaste mucho de la frase que dicen es que me están matando por el hecho de ser mujer. Entonces ya no es porque hiciste algo mal, ya no es porque, no sé, hayas cometido algún delito, ya no es por, no sé, por muchos factores que pueden... O sea, es una niña de 3, 4 años, o sea... Exacto, sí, y cómo pueden ser sexualizadas a tan corta edad, que independientemente de la edad que tenga la ropa que te pongas, no debemos de ser sexualizadas. Entonces, mi perspectiva a este punto es que el feminicidio obviamente no es absolutamente nada aceptado. No sé de qué manera comenzó, de qué manera incrementó tanto, pero es muy, pues triste, es muy, ¿cómo se puede decir? Yo creo que ya es el pan de cada día, ¿no? Sí. Lamentablemente, o sea, digo, se escucha feo, pero pues es la verdad, o sea. Y aparte, cuando tú vas y dices, bueno, tengo un familiar desaparecido, o sea, lo que dice la fiscalía, lo que han dicho los familiares es que se fue con alguien, no con el novio. Sí. Y las horas también de buscar, o sea, 72 horas, como que... Sí, empiezan todos a quitarle la validez de lo que realmente es de que, no, pues le pasó eso porque estaba tantas horas afuera, por la ropa que traía, se fue con el novio, al rato regresa, no pasa nada, o sea, no, es impresionante la verdad, cómo es que no nos toman importancia realmente, o sea, y es feo porque al menos uno que sigue siendo estudiante, que te digo que tiene sus actividades fuera, que sale, que hace deporte, que lo que sea, dicen, ¿y si no regreso? ¿Y si hoy es el día en el que hoy no regreso? Entonces, no sé, es muy impresionante. ¿Tú tienes que decir? Yo creo que, digo, si hacemos una encuesta y le preguntas a 10 mujeres, te van a decir casi todas, yo me quiero ir de aquí. Sí. De Nuevo León, de México, es como que yo me quiero ir aquí, o sea... Y por eso, por esa razón. La única razón. Sí, porque es como decimos, la inseguridad hay en todos lados, pero aquí está... Es muy familiarizado. Muy normalizado, exactamente. Y vamos a este punto de las marchas, que realmente ya no nos enfocamos a lo mejor en el problema inicial, sino que lo que hace la gente para concientizar y para prevenir probablemente. Prevenir para como que más gente se una, ¿no? Ajá, y darle también el lugar a las personas que desgraciadamente ya no están aquí. Y cómo la gente que no ha pasado por esa situación, que no han tenido una hija, una prima, una mamá que ha desaparecido o que ha sido víctima de un feminicidio, piensan que el hecho de rayar paredes, monumentos o quemar cosas no son falta de ética. Es una falta de ética, no son maneras de pedir las cosas. Y ahí es donde nosotras cuestionamos o sea, la moral de la gente. Entonces, porque volvemos a lo mismo de lo que veíamos en clase, tanto la ética y la moral dicen, por decir, que matar está mal, todo lo que está mal, son normas y leyes que no se están cumpliendo en el caso del feminicidio, pero ¿por qué no pasa nada si un hombre le quita la vida a una mujer, pero sí pasa si una mujer raya una pared? ¿Sí me entiendes? O sea, es impresionante y hasta ahorita, lo juro, no puedo como comprender por qué.
Pero ¿tú qué piensas? O sea, creo que les importa más la historia que tiene ese monumento que la vida de la persona. O sea, como que, ay, no, o sea, lo puso un presidente, por así decirlo, alguien importante dentro del Estado, pero pues no importa la vida, es una vida y ya, o sea. Es como, pues, hace un momento Dayanira y yo leíamos acerca también otra estadística y decía que Nuevo León y la Ciudad de México son los más, ¿cómo se dice? Los más altos en feminicidios. Tiene los... Y aparte, son como que aparte como las capitales, ¿no? Una es la capital de México, Ajá. otra es la capital industrial, ¿no? O sea, Ajá, sí más es. gente acumula. Ajá, entonces tienen, repito, más índice de feminicidios, la Ciudad de México y Nuevo León en este caso. Y me acordaste mucho de cuando pintaron el ángel, ¿te acuerdas? Sí. Entonces volvemos al punto anterior, es qué tan importante es, por decir, porque en este caso de Ciudad de México el ángel es como simbólico, ¿verdad? Sí. Es muy, o sea, todos van y todos se toman como que su fotito ahí, ¿verdad? Los turistas, es un equipo campeón y ahí van a festejar. Ajá, o sea, es un punto importante de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Pesa más el hecho de un monumento que es como que fundamental o representativo para la Ciudad de México en este caso? A toda la gente que rayó ese monumento por una razón. Y el problema es que, por decir, ya retomándolo aquí en Nuevo León, que la Fiscalía no hace nada. O no hace lo suficiente. Y es que tú ves las leyes, o sea, lees el artículo ese de feminicidio, está bien bonito, muy bien estructurado. Ajá. Pero ¿quién las aplica? Híjoles. Exacto. No, y aparte de que las leyes desgraciadamente tienen demasiadas lagunas. Quieres aplicar una y ya te dicen que no porque entonces dañases al agresor. Sí, porque sí, justo cuando yo me enteré de eso me sorprendí bastante de que si alguien a mí, en este caso, intentan agredirme y yo me defiendo, es más probable que yo vaya a la cárcel. Sí. Ajá, que vaya a la cárcel a que vaya mi agresor. Entonces es algo... No, yo no... Y es algo como que también, o sea, incita a las personas a decir, yo también voy a esas marchas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no creo en las autoridades, porque no hacen nada. Y porque ve los casos, por ejemplo, de María Fernanda, que creo que su agresor pidió un amparo, va a salir. Es como que, o sea, si ya lo viste, o sea, tú dices todas las pruebas, como que ¿por qué lo vas a dejar salir, no? Sí. Igual con Devani, que no ha encontrado quién fue. Sí, hace un momento estábamos comentando, antes de comenzar el podcast del caso de Devani y de todo, o sea, cómo fue tan impresionante, o sea, y ahí te das cuenta que desgraciadamente incluso se mete la política, se meten muchos, muchos involucrados, vaya, para obtener algún provecho, de decir, sí, porque no sé si supiste, pero al papá de Devani le hablaron varios partidos para que él fuera como que tipo gobernador, así, o sea, algo así tenía entendido. Entonces te das cuenta de el lucro que hacen todavía, o sea, todavía de que a esta chica fue víctima de feminicidio, todavía lucran con su muerte, ¿sí me entiendes? Pero también los medios como que dijeron, es que la violaron, que no sé qué, o sea, y todavía como que no sabías ni la autopsia. Exacto, sí, o sea, no tenían ni contexto de lo que había pasado en realidad, y tanta gente, no sé si a ti te tocó ver en redes sociales a un señor que es como tipo reportero, no sé de dónde la verdad, como así tipo en Facebook o algo así, y estaba grabando, o sea, él estaba presente. Ajá. Y le gritaba bastantes cosas a los papás de que porque no hablaban, o sea, como muy déspota el señor en este caso. Pero decías, es una persona que al final de cuentas está lucrando. ¿Por qué? Porque por redes sociales pues ya se gana dinero. Entonces, obviamente, al momento de estar en un problema, en ese momento muy polémico, muy sonado, pues claro que él lucró de mala manera, pues tanto con los papás, con la situación y con Devani, en este caso. Entonces, creo que, no sé tu postura, pero al menos la mía, yo no lo comprendo, en verdad. Yo creo que he tratado muchas veces de analizarlo
y creo que simplemente hay mucha injusticia de por medio, sí, es mucha injusticia, mucho dinero, mucho lucro, mucha inseguridad, mal manejo de las leyes. Sí, mal manejo de las leyes, es un problema, la verdad, que nos afecta en todos los aspectos. Una vez escuché a alguien que dijo, pues, si quieres, o sea, ves que todos pedimos un cambio, cada que hay elecciones, dicen, bueno, o sea, si quieres un cambio, cambia a todos los que están dentro del Congreso, ¿no? Y mete gente nueva que no tenga como que delitos o que no tenga como que indicios de que, es que no hizo nada, no sé, en el municipio de San Nicolás y ahora quiere ser alcalde de Monterrey, ¿no? Entonces digo, tienes que sacar todo ahí, ¿no? O sea, tienes que cambiar y empezar de nuevo. Ajá, pero y es lo complicado, porque creo yo que puede haber gente que a lo mejor al momento de estarse postulando dice, yo sí puedo hacer un cambio, pero al momento pues no conocemos, ¿verdad? Por alguna u otra razón, estando ahí les cambia como la perspectiva, ¿verdad? Y ahí empieza como que o les brillan los ojitos por dinero, ¿no? Sí, puede ser. Pero, insisto, es muy impresionante cómo todo aplica, o sea, todo se involucra en todas estas cuestiones. Pero, bueno, les digo, mi postura, la verdad, creo que ya la dejé muy clara. Yo la verdad no lo comprendo, no estoy de acuerdo, claro que no. Y me parece algo muy injusto y pues muy denigrante para las mujeres, muy triste. Y yo también, bueno, meto el punto de la educación porque muchos papás dicen, es que meter una materia de educación sexual haría que los niños se incitaran más a tener relaciones sexuales más pequeños, ¿no? Pero creo que también, digo, yo creo que eso es algo como que, o sea, ilógico, ¿no? Digo, metas o no metas una materia como que hoy en día los niños tienen relaciones a los 13, 12 años. Cierto. Entonces, como que también como que para alertarlos a decir, bueno, si te hicieron esto, o sea, pues denúncialo, háblalo, ¿no? Porque muchos se quedan callados y lo hablan hasta que tienen que 25, 24 años y se quedan con todo eso dentro, ¿no? Entonces yo creo que el meter este tipo de materias, creo que también ayudaría como que a despertar un poco más y a denunciar también más, ¿no? Cierto, porque esa es una realidad, no cualquiera sabe cómo hacer una denuncia, ¿no? No todas las personas saben cómo hacer una denuncia y aparte de que aprendan sobre educación sexual, que aprendan a respetar los cuerpos de los individuos, o sea, porque incluso hasta te quedas pensando en la postura del feminicida en este caso, de cómo pensó que él tenía el derecho de hacer eso, la facilidad de hacer eso, de salirse con la suya. O sea, en verdad si nos metemos a como que analizar, es muy amplio, porque te digo, ¿en qué contexto habrá crecido esa persona como para creer que lo que él estaba haciendo era correcto, que él lo podía hacer, o sea, porque lo hizo en este caso? Y cómo no le pudieron importar ni la seguridad, ni la vida, ni la mente de en este caso, su víctima, ¿sí me entiendes? O sea, los familiares, ¿no? Exacto, o sea, él en el momento, piénsalo, y en el momento a él no le interesó que era una persona con ambiciones, con a lo mejor sueños, o sea, que tenía una familia, que no le interesó. O sea, solamente quería hacer su acto y vamos a... Y ahí es donde entendemos que a las mujeres, además de sexualizarnos, nos ven como un objeto, como si fuéramos algo, sí, lo tomo, le hago lo que quiera y lo dejo, o sea, y si se muere, ni modo, ¿verdad? O sea, yo ya obtuve lo que quise. Y es, o sea, te digo, si nos metemos a ese sentido, es muy amplio el tema, la verdad. Y si la dejas viva, pues durante, o sea, lo que dura aquí, pues se muere, ¿no? Como que estás físicamente así aquí, pero ya tu mente, o sea, ya todo lo que te hicieron ya te destruyó, ¿no? Es como no me acuerdo en dónde lo escuchamos, pero sé que tú estabas conmigo, que a pesar de que la víctima a lo mejor salga viva, ella no deja de ser víctima como que en su mente. O sea, ella, en este caso las mujeres nunca, pues ¿cómo vas a poder superar eso? O sea, a lo mejor es como dices tú, puedes vivir y puedes continuar tu vida, pero hay algo ahí que se rompe.
hay algo que ya nunca vuelve a ser igual, que a lo mejor puede ser como la seguridad, Tu esencia. sí, tu esencia, pueden ser muchas cuestiones que ya no vuelves a vivir de la misma manera después de que te pasa algo así. Y fíjate, un punto que me acordé de en el caso de Devani, que a lo mejor me gustaría discutirlo contigo, a ver qué opinas. Ya ves que volvieron a sacar el cuerpo. Ajá. Hace poco. Y a mí me decían, qué triste, o sea, ese señor mínimo tuvo la oportunidad de darle un entierro a su hija y él sigue aferrado con buscar como que a la persona, ¿verdad? O sea, la verdad. Entonces ahí también entramos en otro dilema, porque dices, entonces, ok, al momento en el que entierran a la víctima, la persona ya, o sea, ya nunca encuentras al agresor y ni modo, o tienes que como seguir luchando, pero a costa de qué, ¿sí me entiendes? Porque sigue siendo como que era un acto doloroso para los papás, el volver a sacar a su hija, el volver a retomar todo este tema, que las leyes o las autoridades no les hacen caso. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, yo creo que como que llegar hasta este punto cuando pudiste hacerlo desde la primera autopsia, ¿no? Ajá, sí, primero. O sea, digo, o sea, para que como que manipular el cuerpo 1, 2, 3 veces, ya creo que la tercera, sí. Cuando pudiste haberlo hecho desde la primera, obviamente con, digamos que con todos sus órganos, o sea, todavía sí, cuando estaba, ajá, sí. Ya no como que en los huesos, ¿no? Porque obviamente un cuerpo se descompone muy rápido. Claro. Y pues sí, o sea, es doloroso. Yo digo que a lo mejor los papás han de decir, bueno, saco a mi hija y vuelve, ¿no? Otra vez. O sea, yo creo que, pues sí, es doloroso obviamente entrar a su cuarto y decir, ya no está. O sea, sí. ya no la va a ver. O cuando decía, ay, pues a lo mejor no voy a la escuela. O el papá decía en una entrevista que él, obviamente, pues él le compraba las pinturas y todo. O sea, es como que, pues, ¿a quién le compro maquillaje, ¿no? Entonces digo, sí, es muy lamentable, ¿no? Sí, pero, o sea, te digo, hasta que, o sea, volvemos a lo mismo de que a pesar, o sea, como una persona que tiene tan poca moral y ética puede afectar, o sea, sí, acabar con la vida de una persona, quitar a un integrante de una familia y indignar a prácticamente todo Nuevo León. O sea, O sea, pasó en Ciudad de México, ¿no? Con Paulette, y ahora pasa en Nuevo León con esta chavana, con Devani. Sí. Y en Juárez, pues los muertos de Juárez, ¿no? Los 90s, que también, entonces... O sea, te digo, es impresionante el poder que tenemos nosotros como personas y cómo nuestros actos, al final de cuentas, afectan a terceros. Claro que en este caso estamos hablando de actos muy fuertes, muy fuertes, pero lo tenemos en el día a día. Es como dijiste al inicio, o sea, es nuestro pan de cada día como mujeres. Y a lo mejor a veces no nos acordamos, no siempre tenemos miedo, porque a veces que con ocupaciones, que con lo que quieras, pues tienes que vivir. No vas a estar siempre encerrada en tu casa con miedo, exactamente. Pero es como dices tú, ninguna de nosotras está exenta de vivirlo. O sea, a todas nos puede pasar. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí al siguiente punto de nosotras como trabajadoras sociales, ¿qué podríamos hacer al respecto? Yo leía, un documento que decía que antes como que las trabajadoras sociales o los trabajadores sociales no se como que involucraban tanto en estos temas, pero creo que ahora en la Ciudad de México hace 2 años crearon como que un grupo como para que las víctimas o como para que trabajadores sociales de la UNAM pudieran trabajar con estas personas, ¿no? Con estas, sabemos que los trabajadores sociales trabajan con, ¿cómo se dice? Con las víctimas de género, con violencia de género, con violencia doméstica, con cualquier tipo de conflictos, ¿no? Entonces yo creo que ¿qué acciones podemos tomar? Pues yo creo que dentro de las instituciones que hay, porque aquí hay muchas, ¿no? Yo
yo creo que el más conocido, el Instituto Estatal de las Mujeres. Sí. Yo creo que como que cambiar las acciones o crear nuevas estrategias, pero que también estén involucradas dentro con el Estado, ¿no? Ok, muy bien, muy buena aportación. Yo creo que nosotras como trabajadoras sociales debemos de enfocarnos, es que es un dilema, porque mira, en cuestión de los adultos mayores, que nos podemos retomar al tema de los monumentos y todo eso, es muy difícil cambiar una mentalidad de una persona que ya vivió 60 años con ese pensamiento. ¿Sí me entiendes? Sí se puede, pero es muy difícil, y más cambiarla de todos. O sea, y 60 años, y si te vas más atrás, como que... Menos. ¿Sí me entiendes? O sea, te estoy dando así un rango de edad. A mí, en lo personal, me parece algo complicado en cuestión de los mayores de edad, porque te digo, es muy difícil que te cambien una perspectiva, como en el ejemplo de las personas que están a favor o en contra del aborto. O sea, es muy difícil cambiar las mentalidades porque pues todos tendrán como que su pensamiento y es respetable. Cada cabecita es un mundo. Exactamente. Pero sí creo que se puede hacer mucho, con mucha intervención en ese sentido con niños y adolescentes. Todavía los adolescentes considero que están rescatables. Yo siempre he pensado, están como que en esa etapa donde no son ni niños ni adultos, o sea, están todavía moldeables dentro de lo que cabe. Y era como lo mencionamos al inicio, es importante que sepan que cada quien tiene su cuerpo y que debemos respetar la integridad, la vida, el cuerpo, todo de la otra persona. O sea, que nadie tiene derecho a tocarte, nadie tiene derecho a matarte, nadie tiene derecho a hacerte daño. Con morbo. Ajá, a verte con morbo, a acosarte, a verte como un objeto. Creo yo que es una gran importancia, y más como lo mencionabas, de que ni siquiera hay clases de educación sexual. Entonces, fíjate que hace poco en redes sociales leí un como tipo testimonio, volvemos a lo mismo, hay muchos testimonios, de una niña que había sufrido violencia sexual por parte de un maestro, su maestro de educación física. Resulta que cuando la niña se iba a cambiar para tener educación física, el maestro iba al baño y pues le hacía tocamientos y todo lo que conlleva la violencia sexual, ¿verdad? Y resulta que la niña va con una maestra y le dice: maestra, es que el maestro me tocó mi, no sé, mariposa. Ajá, no, o sea, ni siquiera le dijo eso, le dijo mi mariposa o algo así. Entonces la maestra se quedó así como: ¿mariposa? O sea, ¿qué es eso? Y ella: sí, maestra, mi mariposa. ¿Pero qué es mariposa? Entonces la maestra nunca le entendió. Luego pues ella lo deja pasar porque pues la maestra no lo entendió, o sea, no vio la necesidad de decirle a la mamá, hasta que luego ya pasa un tiempo, la mamá se entera y luego ya le toca como que ver a la maestra y le dice que es que me dijo que le tocaba en su mariposa, pero pues yo no sabía que era la mariposa. Entonces volvemos a lo mismo, no estamos educando a los niños, ni siquiera en cómo se llaman sus partes íntimas. Entonces, ¿cómo esperamos a que un niño nos explique lo que está pasando, lo que está viviendo? Y que entienda que el hecho de que, volvemos a lo mismo, que nadie puede tocar su cuerpo, que nadie puede quitarles esa privacidad, o sea, son muchas cosas, pero creo que si hiciéramos una buena intervención en eso, podría haber un cambio. Y también en cuestión de machismo, porque desgraciadamente a lo mejor ya no lo vemos tan claro y a lo mejor ya se ha desvanecido un poco, pero lo hay. Sí, y más como que en las comunidades un poco más de extrema pobreza, ¿no? Sí, también. O en los pueblos indígenas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que también el meterle mucho a esto de prevención, o ¿cómo se dice? Como eliminarlo, pues, irlo reduciendo, porque te digo, muchos chicos piensan que, o sea, inconscientemente, ¿verdad? Claro que no te lo van a decir, pero inconscientemente piensan que
está bien, o sea, que ellos pueden hacer y no pasa nada, exactamente. Entonces creo que eso sería un punto importante y que podría ser un buen cambio, trabajar con niños y adolescentes. ¿A mí hay algo más que quieres agregar? No, nada más, digo, es un tema muy amplio, ¿no? Y que te lleva muchas horas, la verdad, y días, ¿no? Entonces, sí, la verdad sí, pero insisto, es muy impresionante cómo si nos ponemos a analizar desde el punto de los papás de la víctima, del feminicida, de la sociedad, o sea, es un tema muy amplio, son muchos puntos clave, o sea, y muchas cosas intervienen en esto, y pues nada, yo creo que ya sería todo, ¿verdad? ya sería todo. Bueno, por nuestra parte sería todo. Esperamos que les haya gustado y que los hayamos dejado reflexionando un poquito. Bueno, bye. Adiós.